Muy buenas tardes, pues para todos los asistentes, todos quienes pues nos acompañan en esta jornada, ciertamente pues muy contenta de pues estar acá, pues participar y poner un granito de arena pues en esta jornada, en este evento y de alguna manera, pues aunque sea siquiera a la distancia y por la vía virtual, pues poder estar en Venezuela y pues compartiendo con el círculo académico, con los estudiantes, con los profesores en Venezuela, en particular, por supuesto, de la Universidad Monte Ávila, a quien le agradezco infinitamente pues por la invitación. Y pues la intención hoy es compartir pues con ustedes una serie de nociones basadas también, pues por supuesto, en la experiencia y que podamos pues adentrarnos en ese mundo de la comunicación y la interacción en las organizaciones, ¿sí? Particularmente si vemos esa comunicación digamos, emplazamos esa comunicación y esa interacción particularmente en lo que es el ámbito interno de la organización, porque si bien... Profesora, si me permite, para como Vale. disculpe, ok, profesora, doctora en comunicación, comunicación mención impreso y magíster en comunicación social, mención comunicación profesional por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Con 5 años de experiencia, prestando sus servicios en empresas del sector químico, farmacéutico, Bayer, Venezuela, industria publicitaria, JMC Creatividad Orientada, John Rubicam, instituciones sin fines de lucro como la Fundación Centro Gumilla y consultoría de imagen y comunicaciones de marca para los rubros financiero, retail, farmacéutico, automotriz y medios de comunicación, think tank, asesores. Es miembro de los consejos editoriales del anuario del Instituto Central de Venezuela, de la revista Lucierna del Texto Colombiano David y de la revista Más Poder Rural, el Instituto Ortega, de miembro activo de la Asociación Internacional de Relaciones Públicas, el Foro Americano sobre Estrategias de Comunicación, capítulo Venezuela, de la Red Internacional de Investigación y Consultoría en Comunicación de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Estrategias de Campañas, de la Red de Investigadores en Publicidad de la Latin American Studies Association, sección Venezuela, el Observatorio de la Comunicación Corresponsable, Observa RSE. En febrero de 2014, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Colombia, integrante de la y la fecha es directora de la serie estratégica de la misma casa de estudios en Colombia, doctora Grigol Cagrelón Silva. Ahora sí, un placer tener la vuelta a su país, los espacios de la UMA son para usted. Vale, entonces pues me voy a permitir pues compartir pantalla y pues hacer la introducción a esta breve pues presentación que como les comentaba pues va a ser un poco pues la intención es que sea una presentación pues más comentada en el sentido pues de que podamos después conversar siquiera pues lo más que se pueda pues cuando tengamos la sección o el espacio de las preguntas. No sé si se ve la pantalla. Se ve perfectamente. ¿Se ve perfectamente? Vale. Entonces, les comentaba acá pues que la intención con esta presentación es que conversemos un poco en torno a la comunicación y la interacción, ¿sí? En ese entorno digital de las organizaciones y particularmente pues nos vamos a centrar
En el endoentorno, en este caso, pues vamos a hablar particularmente pues de esa incidencia, ese impacto y digamos, vamos a tratar de hacer una suerte de balance entre esas bondades que nos presentan pues la tecnología y su sofisticación, que es continua, que es permanente, que llegó sin duda para quedarse, las bondades que representan de cara en particular a esa interrelación, a esa comunicación y particularmente a la creación de ese sentido de comunidad, ¿sí? Cuando hablamos de las organizaciones, digamos, como cuerpo orgánico y nos referimos pues particularmente a quienes forman parte de la plantilla de esa organización, hacemos referencia pues concretamente a sus empleados y yendo pues más allá a sus colaboradores, ¿vale? Entonces de eso va a ir pues esta breve presentación que como les cuento pues la intención es que podamos conversar más profundamente y a partir pues de las preguntas que ustedes formulen pues podamos profundizar y hacer digamos hincapié en aspectos muy concretos que pues sean de su interés. Entonces, ¿cómo iniciamos? Pues con el preámbulo de rigor, nada nuevo, digamos, en la agenda, nada nuevo bajo el sol, ¿sí? Las organizaciones, independientemente de su tamaño, independientemente de su naturaleza, independientemente del sector al que pertenezcan, todas y cada una de ellas, hablemos de empresas, hablemos de organizaciones no gubernamentales, ya sea que nos estemos refiriendo también a entidades del sector público y pues instituciones de gobierno, todas y cada una de ellas pues está sometida a un entorno que es altamente exigente, que es altamente demandante y que está dominado sin duda alguna por cambios sumamente fuertes, ¿sí? Que si por ejemplo uno revisa pues el reporte de riesgos globales, ¿sí? Pues encuentra que uno de esos tantos factores que imprimen tanto dinamismo, tanta velocidad y, digamos, hacen a este entorno planetario y global, pues tan complejo, pues es precisamente la tecnología. La tecnología en sus diversas expresiones y, pues, para el caso que nos ocupa, particularmente, pues, la tecnología que se introduce y digamos que tiene una incidencia concreta en pues los procesos de comunicación de esas organizaciones, tanto a lo interno como a lo externo, en el entendido pues de que la organización pues no está sola flotando, gravitando en ese entorno, sino que necesariamente tiene que pues relacionarse, y en este caso pues relacionarse con unos grupos de interés directos o indirectos, formales o informales, ya pues los haya, los considere, los tenga considerados en su mapa de grupos de interés o se trate de grupos de interés emergentes, pues hay que establecer relaciones, hay que establecer vínculos y en ese sentido, pues la tecnología pasa a ocupar pues un papel pues estelar en términos de esa relación de las organizaciones con sus grupos de interés, ¿sí? Y en este sentido, pues si hablamos particularmente de los colaboradores de esa organización, pues ellos de ningún modo están exentos, ¿sí? Como colaboradores de cualquier organización o de cualquier institución, cada uno de nosotros pues también está, digamos, expuesto y está sometido a la incidencia de ese factor tecnología y en general a todos los factores del entorno. Nosotros también como ciudadanos participamos, digamos, en esa esfera social y en ese diálogo social sirviéndonos de recursos y
dispositivos tecnológicos y pues no es para nada extraño que de alguna manera pues también traslademos no solamente pues el uso propiamente de esos dispositivos y toda la funcionalidad que ello implica, sino que inclusive pues traslademos esas propias dinámicas que vivimos puertas afuera de la organización, pues las traigamos y las traslademos pues precisamente a lo que es nuestro entorno de trabajo, que pues lo podemos denominar perfectamente el endoentorno, en este caso, de las organizaciones. ¿Sí? Esa es la realidad que estamos viviendo, es la realidad de la cual no podemos escapar y en ese sentido pues nos toca un trabajo importante en términos de adaptación y esa adaptación pasa por todos y cada uno de los integrantes de la organización, pues con una participación o digamos una implicación muy alta en el caso de las altas directivas pues de la organización, considerando que son ellos pues quienes tienen un poder, bueno, comenzando porque tienen la autoridad y un poder directo, digamos, en términos de decisión para la incorporación, digamos, de la organización dentro de esa dinámica, ¿sí? La incorporación de la tecnología dentro de lo que son los propios procesos y rutinas de las organizaciones y no menos nosotros en calidad pues de colaboradores, ¿sí? Ahí pues porque nos toca apropiarnos de esa tecnología, nos toca hacer uso de esa tecnología y hacer que esa tecnología pues forme parte, hacer que comience a formar parte pues de nuestras rutinas y de nuestros procesos pues de cara a seguir apuntándole a pues a lo que hay que apuntarle, en el entendido pues de que todas las organizaciones pues tienen unos propósitos y unos fines, ¿sí? Y pues tienen en el horizonte unos resultados que alcanzar y en esa misma medida pues nosotros como partícipes de ese proceso sirviéndonos pues de una batería de habilidades y destrezas, pero no menos de una batería de recursos, en este caso pues tecnológicos, tenemos que hacer esa internalización y esa apropiación tecnológica. Ya voy a volver pues más adelante, ¿sí? Porque hablo de internalización y porque hablo de apropiación, ¿vale? Muy bien. Bueno, y dentro pues, de ese gran proceso, si vemos a la comunicación en las organizaciones y de las organizaciones como gran proceso, paraguas, ¿sí? Pues nos encontramos siguiendo pues la división tradicional que esa internalización y esa apropiación tiene que hacerse pues de cara a esas relaciones con grupos de interés que están fuera de la organización y grupos de interés que están dentro. Con lo cual pues tenemos que hablar necesariamente de una digitalización de esa comunicación interna, ¿sí? Ya, aunque cueste un poquito, ¿sí? Y aunque existan, digamos, organizaciones que están más aventajadas que otras, ¿sí? En la experimentación de ese proceso, sin duda, pues las organizaciones, en la medida, pues que van avanzando los tiempos, en la medida en que las dinámicas se van haciendo más complejas e inclusive más críticas, ¿sí? Porque, digamos, por lo mismo que casi que el principio imperante es la velocidad y eso implica que debamos tomar decisiones rápidamente porque se nos puede ir pues la vida de la organización, de pronto sí damos un pequeño traspiego, de pronto pues demoramos más de lo debido. Bueno, en esa misma medida, ¿sí? La comunicación interna, si bien todavía en algunas organizaciones pues tienden a convivir viejos formatos y nuevos formatos, ¿sí? Lo queremos denominar así. Lo cierto del caso es que progresivamente pues las organizaciones se han ido montando en ese carro de la digitalización, viendo también puertas adentro y pues de cara a lo que es el mejoramiento, la optimización y la puesta a punto de lo que es
su comunicación interna, porque volvemos, el mundo es complejo, el mundo es dinámico y no solamente pues corresponde en lo estricto, en lo que es la operatividad de la organización, que las decisiones sean, por supuesto, las grandes decisiones continúan y continuarán estando, digamos, sobre los hombros de quienes detentan la dirección de la organización, pero dentro de lo que es la operatividad, el día a día, y digamos lo que pudiésemos llamar como el microproceso de gestión, también es importante pues que cada uno de nosotros como colaboradores pues también debamos tomar decisiones en torno a lo que son nuestras propias rutinas de trabajo, sin perder de vista pues lo que es la estrategia, la gran estrategia, la estrategia gruesa de la organización, y para ello pues debemos disponer de información fidedigna, información de primera mano y pues información digamos lo más completa posible, y en esa misma medida pues debemos estar, es imperativo que estemos conectados lo más posible con el resto de los compañeros, y que comiencen a caer de alguna manera, si lo queremos ver así, comiencen a caer esas barreras, digamos, que se imponían anteriormente, que nos llevaban a hablar, por ejemplo, de los silos organizacionales, ¿sí? Impera, pues, la rapidez, la agilidad, ¿sí? Que no en balde se habla de la agility en términos de lo que es la gestión de las organizaciones en este momento, y por supuesto impera la conectividad de cara a pues tener acceso a esa información, que vuelvo y repito, información fidedigna, rápida, y además información que sea lo más completa posible. Entonces, en ese sentido, pues comenzamos a hablar, o de alguna manera, pues es uno de los términos que pues manejamos al día de hoy, que es precisamente aquello de la empresa 2.0, si la queremos llamar así, pues la empresa conectada, donde pues la aspiración, ¿sí?, es que haya una democratización, si lo queremos denominar así, de la información, y en esa misma medida pues haya un fluir continuo, ¿sí?, sin cortapisas de esa información, pero en la misma medida que esa conectividad nos lleve a vivir, ¿sí?, y pues tener esa experiencia en términos de comunidad, y en este caso comunidad orgánica como organización, que pues haga, materialice efectivamente ese trabajo colaborativo, que es un concepto que digamos se ha vuelto bastante frecuente, ¿sí?, en términos de el discurso de las organizaciones, y yendo inclusive más allá, pues que esos procesos ayudados o facilitados por la tecnología incluso tengan una incidencia en términos de lo que es la innovación de las organizaciones por la vía de procesos de co-creación, digamos a lo interno de la organización, no solamente unidades o dependencias o instancias que estén directamente relacionadas con el proceso de la innovación de la organización, sino una innovación, digamos, que se cimente desde los talentos, las destrezas, y pues yendo más allá, se cimente en el conocimiento, ¿sí?, de todos y cada uno de los integrantes de esa organización. Y entonces, en ese sentido, ¿sí?, de cara, que no podemos olvidar que así como las organizaciones pues tienen unos fines, tienen unos propósitos, tienen unos objetivos, y todas, absolutamente todas, sin excepción, pues le apuntan a unos objetivos que hay que alcanzar y unos resultados que hay que lograr, porque precisamente de esos resultados depende la sostenibilidad pues de la propia organización, con, digamos, la puesta a punto o la entrada en sintonía con todo este proceso, digamos, tecnológico del software social, de la empresa 2.0, de la empresa conectada. Comenzamos a mirar a esa comunicación interna, no solo, pues, digamos, deslastrada poco a poco de
formatos offline o formatos pues estrictamente tradicionales, ¿sí? Sino que pues comenzamos a mirar dentro pues, de esas funcionalidades y de esas bondades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, digamos, una gran aspiración o un sueño pues largamente acariciado por quienes gestionan la comunicación interna, quienes han venido gestionando la comunicación interna en las organizaciones, que es precisamente pues lograr esa articulación, ¿sí? ese engrane, esa suerte de integración total en términos de esos formatos y ese discurso, ¿sí? Refiriéndonos a la comunicación interna en la organización. Y es entonces cuando, sobre la base pues, de estas ventajas que nos ofrece la tecnología, pues ya comenzamos a deslastrarnos un poquito de eso de la multicanalidad para comenzar a apuntarle a aquello de la omnicanalidad, ¿sí? Digamos, disponer de una suerte de gran plataforma o plataforma paraguas que nos permita integrar de la manera pues, más eficiente posible, porque todas las organizaciones como tienen fines también pues apuntan a la eficiencia ineludiblemente, pues una omnicanalidad, una gran plataforma paraguas que nos permita articular y nos permita pues integrar todos los canales que tenemos disponibles para esa comunicación interna y que poco a poco pues van migrando hacia digamos lo que es los códigos o digamos el medio digital, ¿sí? Anteriormente pues teníamos sin duda pues las dificultades propias que significaba digamos gestionar una comunicación interna cuando no teníamos a todo el personal, no teníamos a todos los colaboradores, digamos, en un mismo recinto, en una misma zona, hablando geográficamente, o inclusive, si hablamos en términos de industrias, no teníamos a todos los colaboradores en una oficina donde tuviesen acceso y utilizaran concretamente, pues, un ordenador, una computadora, sino que teníamos también, pues, a unos empleados que estaban por allá, pues, lejos, y aparte, pues, por su mismo oficio, no tenían acceso a este tipo de tecnologías. Bueno, poco a poco, ¿sí? Producto de la misma sofisticación de esa tecnología, por fortuna, pues ya tenemos dispositivos móviles y sobre la base, digamos, de esa misma evolución tecnológica, ya podemos tener un mayor alcance, esa comunicación interna puede llegar pues a donde tiene que llegar y a donde tiene, a quienes tiene que llegar, y eso, por supuesto, pues nos permite hacer muchísimo más eficiente y efectiva esa gestión de la comunicación interna. Y en mucho, ¿sí? Eso tiene como fundamento, si lo vemos desde una perspectiva conceptual, bueno, dejar de lado esa multicanalidad para comenzar a hablar entonces de la omnicanalidad, ¿sí? Que aparte pues tiene un aspecto muy, muy, muy interesante en el que sin duda, pues aparte de ayudar o coadyuvar a la comunicación interna per se, como proceso, viene también a apoyar, digamos, una corriente o una vertiente, pues de la cual también se pues viene hablando desde de hace tiempo en términos concretamente de lo que es la gestión del talento y del capital humano, que es precisamente pues la experiencia del empleado. ¿Sí? Ya pues digamos nuestra trayectoria y nuestro camino, nuestra ruta en las organizaciones, si bien pues no deja de tener las expectativas normales en términos de pues la oportunidad de hacer una carrera profesional dentro de la organización o hacer una carrera en últimas laboral dentro de la organización, en mucho como parte de esos procesos
procesos de engagement del capital humano, ¿sí? Se ha venido incorporando, digamos, esa convicción de que así como la organización pues le ofrece una experiencia a su cliente consumidor usuario, ¿sí? Puertas afuera, en esa misma medida, pues también le tiene que ofrecer y pues le está ofreciendo una experiencia a ese colaborador, ¿sí? Que está poniendo, vuelvo, repito, habilidades, destrezas, talento, ganas y energía de cara al cumplimiento de esos objetivos pues organizacionales, y que sin duda pues también tiene unas expectativas en términos no solamente laborales y profesionales, sino también personales durante su estancia en la organización. Entonces, en esa misma medida, esa omnicanalidad permite en mucho y coadyuva en mucho a esa creación de experiencias para el colaborador de las organizaciones. Y por supuesto, al hablar de omnicanalidad, pues y digamos apuntarle a esa articulación y a esa integración de los canales, pues se busca que esa experiencia sea lo más homogénea posible, ¿no? Porque precisamente pues estamos logrando engranar, ¿sí? Ese cuerpo, digamos, de canales de los cuales disponemos en una plataforma, pues si se quiere, lo más centralizada. ¿Mm? Por supuesto, ¿sí? Como proceso, y en este caso proceso pues organizacional, eso no está exento de retos, ¿no? Todo lo contrario, eso implica unos desafíos, implica ponerse pues a pensar seriamente, y aquí sí, aunque tenemos que ir rápido, pues pensar, digamos, y tomarnos el tiempo que sea preciso y necesario para pensar, porque digamos, este tipo de proceso, esta suerte de reconversión de la organización, pues implica un cambio, ¿sí? Y los procesos de cambio, digamos, hay que saber plantearlos, en cambio en las organizaciones hay que saber plantearlos, hay que saber gestionarlos, hay que saber, digamos, comunicarlos, y pues hay que saber también cómo ir haciendo el seguimiento, digamos, correspondiente para hacer los ajustes, para hacer las intervenciones que sean necesarias, de tal manera que si hay que cambiar pues el plan, pues se cambia, pero que los objetivos permanezcan allí invariables. Cambiamos el plan, pero los objetivos se mantienen, ¿sí? Y algunos de los retos por los que tenemos que transitar necesariamente como organización a la hora pues de plantear esa comunicación e interacción en el entorno digital de las organizaciones desde la omnicanalidad, pasan por supuesto, la tecnología, en términos del desarrollo tecnológico que per se ya del cual disponga ya la empresa o posea la empresa, y digamos de cara a articularlo con o adecuarlo a las funciones que pues nosotros como organización pues juzgamos que es necesario para pues poner en marcha el plan. Eso pasa también por producto pues de la misma consideración de la tecnología, la identificación de esos canales, ¿sí? Que necesitamos o que queremos incorporar en el marco de la gestión de la comunicación interna de nuestra organización, y allí tendríamos, digamos, como la parte dura, ¿no? Como el hard, que pues le apunta directamente a lo que es el componente tecnológico, que sin duda pues es muy importante, pero no podemos dejar de lado, ¿sí? Porque si estamos emprendiendo una ruta es porque tenemos un horizonte, por lo menos en el mediano y en el largo plazo, de hasta dónde y hasta dónde queremos llegar y hacia dónde nos estamos dirigiendo, partiendo en el entendido de que estamos, pues sabemos de dónde, cuál es el punto del cual estamos partiendo, pues no podemos dejar de lado en ese proceso pues de cambio la consideración de los
los objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que pretendemos lograr con este cambio, con la incorporación de la omnicanalidad en la gestión de nuestra comunicación interna, ¿sí? Simplemente nos estamos montando en el carro, como quien dice, porque se trata de una moda, simplemente pues no queremos quedarnos atrás, simplemente pues todo es la tendencia y nosotros pues tenemos que marchar hacia allá, sí, sin duda, es una tendencia y pues lo estamos viviendo, lo hemos vivido durante todo este año y lo estamos viviendo pues todavía como producto de la misma pandemia, donde aquello de la transformación digital de las organizaciones pues dejó de ser, digamos, aquello, una quimera o aquello que se veía muy lejos para algunas organizaciones y se convierte ya en un imperativo, ¿sí? Para todas ellas, ¿sí? Porque nos cambió, pues definitivamente la dinámica e independientemente de que volvamos a la vieja normalidad, ya que hablamos de la nueva normalidad, si volvamos a la vieja normalidad, sin duda es un cambio que llegó para quedarse, es un cambio que nos ha puesto a reflexionar sensiblemente y que sin duda a las organizaciones de alguna manera, bueno, de alguna manera no, ciertamente las ha interpelado, ¿sí? No solamente en términos de lo que pueda ser considerado meramente cosmético o accesorio, sino en lo que respecta a sus propios objetivos como organización y en ese sentido, pues, a los procesos, las capacidades, las habilidades, en últimas, los recursos que amerita, que necesita para el cumplimiento, pues, de esos objetivos, porque volvemos, el fin último, bueno, junto a los fines que pueda tener en términos de rentabilidad económica o social o política una organización, pues allí muy asociado está el fin último de la sostenibilidad. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Y, por supuesto, pues cuáles son identificar los procesos que se quieren pues desarrollar a través de esos canales, ¿sí? Ya pues en la sección anterior pues hablábamos y yo les hacía pues referencia a aquello de el fluir constante pues de la información, que la información llegue a donde tiene que llegar, llegue a quienes tienen que llegar, ¿sí? Pero también hay unos concomitantes allí en términos de la creación propiamente de comunidad, aquello de la conectividad, aquello de que pues ahora nos están hablando de conocimiento y nos están hablando pues de rutinas colaborativas y nos están hablando de co-creación. Entonces es un poco como una suerte de examen muy introspectivo que la organización tiene que hacer para sí misma, ¿sí? De cara a tomar una decisión que volvemos, pues se ha vuelto inevitable como parte pues, de los propios, de los sacudones que hemos vivido y que estamos viviendo en términos de pues la realidad planetaria, la realidad del mundo, ¿sí? Pero en ese mismo sentido, pues en esas decisiones pues también habrá unos momentos y también habrá unas etapas, ¿sí? Porque habrá unas organizaciones que estén más o menos preparadas que otras para emprender un proceso tan complejo, pues como este. Entonces, digamos, como teniéndolo allí como 4 puntos básicos a considerar en esa estrategia de omnicanalidad, la tecnología, los canales, y ahí están pues muy asociados el componente, digamos, fuerte, hard, y más, pues lo más blando en términos de lo que es la ideación de la propia organización, por donde pasa pues su misión, su visión, su declaración de propósito, los escenarios y cómo se ve ya estratégicamente de aquí al mediano y en el largo plazo, pues los objetivos a los que les vamos a apuntar y los procesos, ¿sí? Que se van a ver directamente impactados y que sin duda alguna nosotros queremos hacer pues más óptimos y eficientes a partir de este proceso de cambio que nos estamos pues planteando.
¿sí? Y entonces, digamos, en el marco de esa toma de decisiones y las consideraciones que estratégicamente pues debemos tener allí, digamos, puestas de relieve y sobre la mesa, ¿sí? No podemos dejar de lado, no podemos pasar por alto que esa omnicanalidad, ¿sí? Tiene una incidencia concreta en, digamos, 4 aspectos. Hablábamos de los objetivos y de los procesos, y esos objetivos y esos procesos pues van concatenados a lo que es la operación pues de la organización, ¿sí? Como tal, ya decíamos, la experiencia, en este caso, pues de los colaboradores, la co-creación, ¿sí? En el entendido, esa ebullición constante de pensamiento y de conocimiento, pero no menos la implicación, ¿sí? Porque, digamos, este suele ser, digamos, el núcleo, ¿sí? Siempre que hacemos referencia a la comunicación interna, ¿sí? Aquello de, bueno, la motivación, la satisfacción, el involucramiento, digamos, de esa plantilla y de esos colaboradores en la comprensión de la estrategia y en la comprensión de esos objetivos para lograr esos resultados, pero también una implicación que, digamos, se encausa no solo por lo racional, sino inclusive, pues también por lo emocional, ¿sí? Y en ese sentido, esa implicación es otra de las consideraciones, digamos, dentro de los objetivos y dentro de los procesos en medio de los cuales están las personas, ¿sí? Porque no podemos olvidarnos que las organizaciones son personas, ¿sí? Debemos tener también muy en claro que la implicación, ¿sí? Es un aspecto a tomar en consideración, es un aspecto pues que la omnicanalidad nos va a ayudar en mucho alcanzar y va a coadyuvar a que esa implicación pues sea cada vez mayor y cada vez mejor, siempre y cuando pues sepamos gestionar también esa omnicanalidad. Por eso mismo entonces debemos estar lo suficientemente preparados, ¿sí? Al momento de tomar esa decisión, y también preparados de cara a saber cómo vamos a implementar pues ese cambio en nuestra organización, ¿sí? Y entonces, así como hablamos pues tan naturalmente de redes sociales para el caso pues de lo que son los públicos externos, perdón, de pues una organización, pues también comenzamos a hablar, ¿sí? Aquello de trasladar lo que está o lo que pensábamos que estaba afuera, en principio, traerlo pues a lo interno, traerlo adentro, pues comenzamos a hablar de las redes sociales corporativas o las redes sociales internas de la organización o de las organizaciones, perdón, entendidas como espacios, ¿sí? Espacios donde todos los colaboradores, sin distingo, aquí no me estoy refiriendo estrictamente a quienes desempeñan una función directiva o estrictamente a quienes son empleados o los empleados de un determinado nivel o de unos determinados niveles, no, 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 a todos los colaboradores de una empresa o de una organización donde pueden agruparse e interactuar, ¿sí? Porque volvemos, ¿sí? Sí, una de las grandes bondades, pues en el caso de las tecnologías es precisamente permitir ese diálogo, esa conversación constante y permanente, ese fluir constante de esa información, y eso lleva a que estemos interactuando pues permanentemente con independencia del rango o de la posición que ocupemos dentro de la organización. Por eso digo que viene a ser como una especie del sueño dorado, ¿sí? Para pues cualquier persona que gestione la comunicación interna, porque no solamente pues implica, digamos, que caigan esas barreras jerárquicas y esos silos, digamos, organizacionales que eran tan comunes en otras épocas o en otras etapas, sino que comencemos a ver más a esa organización como cuerpo orgánico en donde todos y cada uno, sí, independientemente pues del tamaño de esa organización y del volumen, del número de personas o de donde estemos, la ubicación geográfica,
tengamos la oportunidad efectivamente pues de interactuar. Y eso tiene unas implicaciones muy importantes, ¿sí? Para la comunicación interna, sobre la cual vamos a profundizar esto más adelante, que es pues la posibilidad de expresión, ¿sí? Porque ya no va a ser es que no tengo los medios o no tengo los recursos para expresarme y hacer, digamos, digamos, hacer que mi voz se escuche, ¿sí? Ya no va a ser eso, porque ya vamos a disponer, o ya disponemos de esta plataforma, sino también viendo, ¿sí? el otro lado, digamos, del proceso, donde a veces nos descuidamos mucho, ¿sí? Y las organizaciones, y lo digo, digamos, sin empacho, a veces las organizaciones suelen ser muy arrogantes, ¿sí? De tener también la oportunidad de escuchar. ¿Sí? Si algo, digamos, abre las compuertas, estas redes sociales internas, es a la posibilidad de una escucha, y en este caso una escucha activa, ¿sí? De esa plantilla, de esos colaboradores, en lo más íntimo, pues, de lo que puedan ser sus necesidades y sus expectativas con relación a lo que es el propio devenir de la organización, y no menos a lo que es el propio devenir de cada una de esas personas dentro de la organización, ¿sí? Y ahí es donde toca el gran trabajo de tomar esos insumos, procesar esos insumos para incorporarlos a lo que son los propios procesos internos de la organización, y particularmente si hablamos de los procesos de gestión de capital humano, ¿sí? Y tomar pues decisiones, ¿sí? Y decisiones pues que sean, que apunten sin duda al bien de la organización, entendido pues como bien común, pues estamos hablando de una comunidad de personas, ¿sí? Entonces, digamos, desde una perspectiva técnica, en su concepción, perdón, y diseño, esas redes sociales corporativas o esas redes sociales internas, pues no se diferencian en mucho, ¿sí? Y algunos quizás me digan en nada, ¿sí? De pues lo que son las redes sociales públicas, como por ejemplo Facebook, que pues manejamos todos y cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, de pronto algunos con pues una intención o una finalidad pues eminentemente pues personal, porque ya existen otras redes, digamos, para un manejo o una gestión más profesional, inclusive si lo queremos ver desde una perspectiva de marca personal, ¿sí? Pero inclusive también hay personas pues que utilizan Facebook y crean pues sus perfiles en Facebook con una finalidad también profesional. Pero digamos, en su concepción y en sus diseños, esas redes corporativas o esas redes sociales internas pues parten en su concepción y en su diseño pues básicamente de los mismos principios, ¿sí? De el mismo conjunto de funcionalidades, ¿sí? Por supuesto, sin desatender, digamos, este aspecto de, uy, ya va, que se me fue, aquí está, este aspecto que tiene que ver pues con la seguridad y la privacidad, ¿sí? Porque pues también tenemos que entender que pues se trata de redes sociales, pues efectivamente, pero redes sociales de una organización y para una organización, pero sí, manteniendo, digamos, esos aspectos, cuidando de esos aspectos, pero con vistas pues a facilitar esa articulación, esa integración, esa interacción y sobre todo esa colaboración que va a pasar sin duda por lo personal, pero sobre todo por lo profesional, en el entendido de que estamos hablando del contexto de una organización. ¿Y qué es lo que, digamos, cuáles son o cuáles serían o cuáles se consideran que son las tres principales expectativas que tiene pues un colaborador con respecto a esa red social interna o esa red social corporativa? Pues en principio la interactividad, ¿sí? Pues, igual que cuando hablamos de cualquier red social pública, ¿sí? Donde además
pues el colaborador no se limita, ¿sí? Estrictamente, digamos, a consumir o a recibir información, sino que tiene pues la gran oportunidad de generar el mismo contenido y de producir contenido y compartirlo pues con sus colegas, ¿sí? Digamos, si hablamos pues de las funciones propias de un departamento o de una unidad, e inclusive pues tener la oportunidad de que esos contenidos sean transversales, de pronto pues con otros colegas que pertenezcan a otras unidades, pero en últimas compartirlo pues con la organización toda, ¿sí? Con todos los miembros de la organización, independientemente, ya lo decíamos, de su rango o posición, e inclusive tener la oportunidad de interactuar pues con públicos externos, ¿sí? Dentro de la funcionalidad pues de esa red social se ha considerado, ¿sí? El darle pues acceso a públicos internos, públicos externos, perdón, seleccionados por la organización, ¿vale? Entonces hay allí una interactividad constante, ese fluir constante de información y, digamos, la oportunidad de contar con insumos de primera mano, con la inmediatez, inclusive con la completitud que requerimos para esa toma de decisiones. E inclusive, pues los beneficios no están solo del lado, digamos, de nosotros en nuestra estricta condición como empleados o como colaboradores, sino que pues esta interactividad también apunta, como les adelantaba pues anteriormente, a que pues las directivas tengan la oportunidad de contar con una retroalimentación inmediata, producto de esa conversación, y cuenten, digamos, con un feedback inmediato, que por supuesto es información pues valiosa para la conducción de esos procesos, ¿sí? Entonces, esa interactividad que ya vivimos puertas afuera con redes sociales públicas, pues vamos a traer esa interactividad, traemos esa interactividad a puertas adentro de la organización y la comenzamos a experienciar y a vivir pues como comunidad. Una segunda aspiración, sin duda, y también un sueño dorado para cualquier gestor de la comunicación interna, pues es la inmediatez y la transparencia. Y aquí vuelvo a aquello de esa información, pues lo más completa posible, no, digamos, información a medias, ¿no? No información, digamos, que tengamos que buscar por otros lados o a través de otras fuentes, sino información fidedigna, inmediata y lo más transparente posible, pues con relación a lo que es la organización que vivimos y padecemos todos los días, ¿sí? Organización que nos exige por sus mismos procesos y por lo que son nuestras propias rutinas de trabajo, estar pues al tanto y al corriente constantemente de lo que es su devenir, y en esa medida pues contar con información que nos permita estar alineados con esos propósitos, esos fines y esos resultados a los cuales pues le está apuntando la organización. Entonces comenzamos a ver, vuelvo, ese engranaje, esa articulación y esa integración que es tan necesaria, digamos, para cualquier organización, y que de una u otra manera, pues la omnicanalidad nos ofrece esa gran oportunidad de cara a gestionarla. Entonces, volvemos, interactividad por un lado, inmediatez y transparencia, ¿sí? Por el otro, y sin duda alguna, utilidad, ¿sí? Y esto es algo que también, así como decía, que a veces las organizaciones descuidan aquello de la escucha activa, pues en este caso, de la voz de quienes forman parte de la plantilla de la organización, pues en esa comunicación interna, en esa gestión de la comunicación interna, a veces también descuida y peca por el exceso, y peca por la saturación, y peca inclusive por, digamos, por ofrecer, digamos, contenidos que no son del todo
pertinentes, necesarios o del interés pues estricto del colaborador y del empleado, ¿sí? Entonces, ¿qué espera o cuál sería esa tercera expectativa que tendría un colaborador en el marco de esa omnicanalidad? Bueno, sí, que tenga acceso a la información, información completa e información transparente, y además que yo tenga la oportunidad de interactuar, pero que además esa información sea útil, ¿sí? Inclusive esa utilidad la podemos ver desde un punto de vista pues estrictamente personal, porque inclusive me permite identificar y encontrar personas con las cuales pues comparto intereses y tengo intereses en común, más allá de lo que es estrictamente laboral, pero ciertamente pues la oportunidad también de descubrir y tener acceso pues a procesos y a personas que me permiten pues también aprender, me permiten resolver problemas, me permiten colaborar, ¿sí? De cara a lo que es el desarrollo de mis propias tareas y personas con las que en últimas, ¿sí? Tengo la oportunidad de construir y generar una comunidad, ¿sí? Que puede ser pues una comunidad, por ejemplo, si hablamos de los estrictos fines organizacionales, una comunidad de práctica, ¿sí? O una comunidad de conocimiento, ¿sí? De pronto manejamos la misma experticia o manejamos experticias que se pueden complementar, ¿sí? Entonces, tenemos las tres expectativas: interactividad, inmediatez y transparencia, la utilidad, ¿sí? Y digamos cuando esas tres expectativas se cumplen y se cumplen pues de manera satisfactoria o altamente satisfactoria, pues la unicanalidad nos da la tremenda oportunidad o le da la tremenda oportunidad a las organizaciones de que pueda contar, digamos, con comunidades, vuelvo y repito, muy variadas, ¿sí? Y con comunidades a partir de la cual la organización puede ir cimentando, digamos, procesos de muy variada índole. Ya decía, por ejemplo, comunidades de práctica o de comunidades de conocimiento propiamente dicha, pero inclusive comunidades a partir de las cuales, pues, si la organización logra identificar, por ejemplo, a líderes informales, comunidades a partir de las cuales pueda apalancar otro tipo de procesos que benefician a la comunidad toda. Entonces, esas comunidades, por supuesto, nos permiten compartir, ¿sí? Y generar conocimiento compartido como producto, digamos, de esa complementación de experticias, de destrezas y de talentos, nos permite intercambiar, digamos, directamente, ¿sí? Porque, volvemos, las barreras de los hilos organizacionales desaparecen, la oportunidad de interactuar es directa, ¿sí? Y prácticamente, pues como de alguna manera trasladamos, o en buena medida, trasladamos esa lógica de lo externo a lo interno, se nos vuelve prácticamente paisaje dentro de la organización y se nos vuelve un proceso pues bastante natural. La experiencia sigue siendo aquí muy, 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 muy importante y es un aspecto para no descuidar, ¿sí? La experiencia de esa omnicanalidad, que sea cercana, que sea amable y que, digamos, sea una experiencia que esté estrechamente ligada con lo que es la experiencia propia del engagement en el caso de los empleados y dinámico, ¿sí? Volvemos. El entorno es muy dinámico, puertas afuera, ¿sí? Y eso se refleja, ¿sí? Sin duda, puertas adentro de la organización y las redes sociales, esa suerte de gran plataforma paraguas al permitirnos intercambiar, al permitirnos interactuar, al permitirnos conversar, ¿sí? En tiempo real y sin mayor existencia de barreras, pues hace que esa dinámica, o mejor dicho, hace que esas rutinas y esos procesos organizacionales pues sean muy, muy dinámicos, tal como nos los está exigiendo pues el entorno. ¿Mm? Y pues en el caso, cuando hablamos de esa gran, que yo les he dicho, esa gran plataforma paraguas,
¿sí? ¿Qué compartimos? O esa plataforma nos da la oportunidad de, pues, aparte pues, de poder conversar, ¿sí? Que nos permite, digamos, compartir e intercambiar como una suerte de repositorio donde podemos alojar pues, materiales de la más diversa índole. Pues, por supuesto, pues los mensajes nos permite intercambiar mensajes en tiempo real, pues, por ejemplo, a través de los chats, documentos, ¿sí? Y eso pues le pega directamente a todo lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento en las organizaciones, porque ciertamente el talento reside y siempre va a residir en las personas, ¿sí? Pero pues con anterioridad las organizaciones vivían pues procesos hasta traumáticos, sobre todo en el caso de aquellas organizaciones que vivían procesos de rotación de personal pues relativamente pues agudo, ¿sí? Y ese talento casi se volvía en algunas casi que un talento golondrina, ¿sí? Que al marcharse pues se perdía ese talento y se perdía, digamos, esa cuota de conocimiento de la organización. A veces las organizaciones pues así como descuidan la escucha activa, descuidan a veces y algunas, unas más que otras, pues descuidan esa necesaria labor de documentación de los procesos, ¿sí? De tal manera pues que vaya quedando esa suerte de memoria organizacional y el respaldo correspondiente. Bueno, ya de por sí la intranet nos da esa oportunidad, ¿sí? Pero no menos, digamos, siguiendo la misma tónica o siguiendo pues esa misma ruta de una conquista y una funcionalidad pues que ya hemos logrado, pues las redes sociales corporativas, digamos, centralizadas en esa gran plataforma de la omnicanalidad, pues también nos permiten o nos dan esa ventaja, pues los documentos, los informes, los reportes y pues algo que es muy valioso y sobre lo cual pues no voy a ahondar aquí porque les vengo hablando desde el principio, que son, por ejemplo, las interacciones en tiempo real y las expresiones de esas interacciones, pues, como por ejemplo, pueden ser los me gusta, tal cual como pues lo hacemos en el caso de las redes sociales públicas, ¿sí? Y pues aquí pues también voy a pasar pues relativamente rápido porque también les he venido haciendo referencia a lo largo de la exposición, pues eso de alguna manera ha puesto como frente a frente a la organización, pues al hacer un balance de esas funcionalidades y de las bondades que representan, no solamente en términos de interacción o relacionamiento, comunicación, pues directamente pues a todas las oportunidades que brinda de cara a la gestión del conocimiento y una gestión pues del conocimiento que está directamente relacionada con una gran exigencia para todas las organizaciones, vuelvo y repito, independientemente de su sector, de su tamaño o de la naturaleza de su actividad, que es precisamente la innovación. Y eso pues se ha recrudecido pues producto de la misma coyuntura que estamos viviendo, donde buena parte de las organizaciones pues se han visto obligadas a reconvertirse a lo interno y lo que son, digamos, las dinámicas propias de sus procesos a lo interno, pero también reconvertir, ¿sí? Pues su portafolio o su oferta de productos y servicios y yendo todavía más allá, reconvertir la forma de entrega de esa cartera o de ese portafolio de productos y servicios. O sea que, pues, así como la tecnología llegó para quedarse y cada vez, pues, con más funcionalidades y cada vez más sofisticadas, pues, en ese mismo sentido, ¿sí? La innovación también llegó para quedarse, innovación que también va muy pegadita, ¿sí? A la tecnología, pero una innovación que no es estrictamente tecnológica. ¿Sí? Y eso es importante que también lo tengamos en cuenta porque le pega pues directamente a esto, a esta reconversión tecnológica que no puede estar separada de el soft, si se quiere, el software, que es la cultura, ¿sí? Que ya vamos a hablar de eso, y en la misma comprensión de la innovación no se puede quedar solo en lo tecnológico.
sin duda, las herramientas están, son producto de la propia innovación tecnológica, ¿sí? Pero la comprensión de esa innovación tiene que ir necesariamente, o tiene que pasar necesariamente por los procesos y en esa misma medida, pues tiene un impacto y también se da en términos de lo que son los métodos de trabajo, en términos de lo que son los propios procesos de trabajo y, por qué no decirlo, también, sin duda alguna, en la misma forma en que nos comunicamos e interactuamos, ¿sí? Pues puertas afuera o puertas adentro de la organización. Aquí voy a tratar de ir un poquito más rápido porque no sé si me estoy pues demorando más de lo debido, ¿sí? Y aquí, pues... Faltan 5 minutos. Faltan 5 minutos. Bueno, entonces voy a ir, sí, vale, menos mal que les pregunté. Bueno, entonces, ¿sí? Y aquí podemos comenzar a mirar. ¿Y todos son bondades? Pues sí, la mayor parte son bondades o tenemos que aprender a ver, digamos, ese vaso pues medio lleno y también medio vacío y aprender también a hacer un balance. Sin duda alguna, y esto también está muy conectado con lo que es la propia analítica que se está incorporando y que se está aplicando en términos de los procesos de gestión del capital humano, ¿sí? Pues la unicanalidad, la existencia de estas plataformas, ¿sí? Nos permiten hacer, a nosotros como organización, nos permite pues hacer un seguimiento muchísimo más estrecho, ¿sí? De las interacciones que tiene cada uno de los empleados porque nos permite hacer esa personalización, llegar al detalle de la personalización y en ese mismo sentido identificar pues comportamientos, ¿sí? Comportamientos pues derivados de la propia interacción y sus impactos en los procesos organizacionales y, por supuesto, digamos, eso desemboca finalmente en lo que es en la gestión propiamente, pues, de la organización. Y allí quizás, ¿sí? De pronto pudiésemos comenzar a pensar, o de pronto, esto también tiene un carácter, no todos son bondades, sino que también tiene de una u otra manera, pues un carácter intrusivo, ¿sí? Que pues está asociado, vuelvo y repito, y ha sido producto de la misma evolución natural y la misma aplicación, digamos, de estos recursos para la analítica que pues se está incorporando en la gestión de recursos humanos, que yo prefiero decir pues la gestión del talento humano. Y conocer, pues digamos, esas interacciones, esos comportamientos que tiene o que, digamos, evidencia, ¿sí? Porque la evidencia queda, evidencia pues cada uno de los empleados, ¿sí? Nos permite hacer ese seguimiento e inclusive le permite a la organización, pues, establecer unos procesos en los cuales puede ser muy proactiva, digamos, para estimular el uso de los canales, inclusive premiar por el uso de esos canales, fomentar pues la participación de los colaboradores, ¿sí? E inclusive puede tener, pues en el caso de algunas organizaciones, y puede distorsionarse si no lo pueden, si no lo manejan de la manera más atinada, puede llevar incluso hasta generar procesos de competitividad, que si son sanamente gestionados, pues le reportan beneficios a la organización. Y digamos, pues algunos de los indicadores en lo que es la gestión de esas redes internas o esas redes sociales corporativas, si lo llevamos a índices concretos, ¿sí? Medibles, evidenciables y, digamos, personalizables para cada uno de los empleados, podemos hablar, por ejemplo, del índice de liderazgo que hace alusión a las aportaciones que el empleado realiza, ¿sí? Digamos, al sistema organizacional y a los procesos organizacionales a partir del uso de esos canales, las aportaciones que él mismo realiza y las aportaciones que recibe, ¿sí? Otro de los indicadores, bueno, y en este caso, pues de todas maneras, pues muy parecido a las redes sociales públicas que se mira o ese índice se determina en función de pues mensajes publicados, me gusta recibidos, comentarios realizados, ¿no? En una lógica pues muy parecida y muy como solemos manejarlo con nuestras redes sociales, digamos, públicas y digamos las que conocemos, ¿sí? El otro índice tiene que ver con el conocimiento que hace referencia a la información, ¿sí?
qué aporta cada empleado a la organización y el uso que de esa información hacen los contactos de su red. Y allí pues miramos y encontramos cómo está esa interactividad, ¿sí? Muy presente, pero que no se queda simplemente en evidenciar de que haya interacción, sino que esa interacción sirva para algo. Y por supuesto, que le apunte a los objetivos y a los resultados de la organización. Y un poco, digamos, los criterios que se toman en consideración son muy parecidos pues al anterior, y como les digo, va muy en la lógica de las redes sociales públicas que manejamos pues en nuestro diario vivir. Y el otro tiene que ver con la red activa, ¿sí? Que no solamente permite ver esa interacción, que inclusive lo lleva a una medición de números, del número de contactos que maneja esa persona, ¿sí? Y que pues no solamente se traduce en volumen, ¿sí? Cantidad de personas, sino que inclusive puede llegar pues a los términos de monitorización de conversaciones que pues permiten a la organización no solamente obtener feedback y retroalimentación, sino identificar pues talentos ocultos o experticias ocultas o que no eran tan evidenciables, digamos, en la relación tradicional. Voy a ir aquí lo más rápido que pueda. ¿Para qué sirve esta información? A lo mejor cualquiera me dice, bueno, me están espiando. Bueno, es un punto simplemente pues que habrá que considerar, ¿sí? Teniendo siempre presente pues que en este caso pues la gestión y el manejo de las herramientas, y aquí no me estoy refiriendo solo pues a las redes sociales internas, sino a cualquier tipo de herramientas, sin duda tienen que pues pasar por una consideración y una fundamentación ética, ¿sí? Pero pues si lo llevamos a lo estrictamente material o funcional, pues volvemos, eso le permite pues a la organización identificar nuevos talentos y hacer un seguimiento más estrecho de ese talento, inclusive en términos de lo que pueda significar una carrera profesional a futuro y la expectativa que la organización tenga con respecto a ese talento en particular y digamos más en lo inmediato, aunque inclusive esas expectativas de carrera también pueden considerarse perfectamente una compensación en el mediano o en el largo plazo, pero en el más corto, ¿sí? Con una perspectiva más tradicional, pues puede llevar pues concretamente a premiaciones y pues esas premiaciones, ¿sí? Para estimular esa participación, para que el empleado pues siga participando e interactuando con compromiso, ¿sí? Con implicación en la gestión, y a su vez que sirva como modelo, como ejemplo para otros, para que se animen también a participar, pues esa compensación puede traducirse en incentivos materiales, incentivos económicos y, por qué no decirlo, pues también en incentivos pues de tipo también más simbólico que pues apunten a lo que es propiamente ese sentido de autoestima y ese sentido de autorrealización. Sí, por supuesto, pues se pueden generar dudas a la luz de ese sentimiento de intrusión que queda allí. Bueno, pero es que conocen todos mis movimientos, ¿sí? Porque dejo una huella digital en la plataforma y me pueden seguir y pueden saber, bueno, eso está allí, y cómo está pues en las propias redes sociales, igualito de las redes sociales públicas de las que hacemos uso. Ya pues veníamos diciendo, por supuesto, pues estas plataformas ayudan a la escucha activa, ayudan a la expresión de los colaboradores, y allí pues la organización debe tener tino, ¿sí? Para saber encauzarlas, ¿sí? Y pues dudas, pues hay, sin duda, la duda de que esta excesiva flexibilidad, porque el colaborador puede producir y puede intercambiar contenidos, pues ya deja a la organización como con menos control sobre el canal o sobre las plataformas o sobre los canales, si lo queremos ver en plural. Y me voy a atrever a ir aquí ya para terminar, ¿sí? Digamos, son recursos que están allí, pues son
herramientas que están allí, las bondades son muchas, las consideraciones que podemos hacer son muchas, inclusive si hablamos no solamente de redes sociales internas, sino de apps, ¿sí? Que permiten, por ejemplo, volvemos, pues, que los colaboradores puedan utilizar sus dispositivos móviles, ¿sí? Y son muchas las consideraciones pues a tomar en cuenta, digamos, en lo que es la estructuración y la elaboración de esa comunicación interna, y son muchos los aspectos, digamos, desde el punto de vista de gestión que como organización debemos considerar, que pasa no solo por lo tecnológico, sino también por lo cultural, el cambio de mentalidad, que eso implica las dimensiones del carro en el que estamos montándonos y pues la necesaria adaptación y los ajustes que tenemos que hacer como organización y nosotros como cuerpo orgánico de esa organización. Lo voy a dejar hasta aquí para no llevarme más tiempo del que ya me llevé, estoy consciente de. Muchísimas gracias, doctora Agribalca Canelón Silva. Realmente completo, amplio y detallado el tema que comparte en la tarde de hoy. Comunicación e interacción en el entorno digital organizacional. De hecho, había un par de preguntas, pero justamente se respondieron en los últimos 15 minutos de la presentación y por lo tanto estamos totalmente agradecidos por esta presentación en la tarde de hoy. Doctora Agribalca Canelón Silva. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, pues siempre a la orden, y vuelvo y repito, muy contenta de al menos a través de una pantalla pues compartir con la universidad, compartir con sus estudiantes y compartir pues siempre con mi país. Cuando el corazón se queda pues en la tierrita, como dicen acá en Colombia, ¿sí? Pues uno nunca se va. Esa es la realidad. Con nuestro color bien en alto.